Estamos muy contentos de que estés conectado con la familia Rey de Reyes. Aquí encontrarás una palabra de Dios para tu vida. No olvides darle me gusta, suscribirte a nuestro canal y compartirla con otras personas para que puedan conocer a nuestro grandioso Dios. Habla del perfil del hombre de Dios, y el hombre de Dios pues debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, que no sea acusado de disolución, bueno, todos los conceptos que entrega el apóstol pues para que el que lleva la palabra pues pueda llevar una palabra verdaderamente incorruptible, no adulterada. Continuando con la temática, pasando ya la primera parte de la parábola del sembrador, luego veremos una explicación que Jesús también añade a la parábola del sembrador, que también es bueno poderla mirar, el pensamiento de Jesús, de él mismo, lo que él da. Pues hoy vamos a responder a una pregunta, porque el versículo 10 en adelante me va a ilustrar como ¿para qué las parábolas? ¿Por qué las parábolas? ¿Y para qué las parábolas? Y hay alguna respuesta ahí fuerte, la respuesta de Jesús. Ya les dije a ustedes que los primeros 12 capítulos, el Señor emplea todos los argumentos para poder presentar el Evangelio a los oyentes. Tiene unos seguidores, gente correcta, gente con las mejores intenciones, pero también algunos religiosos de la época que lo único que quieren buscar en Jesús es la ocasión de un error en la vida de Jesús para caerle y decirle, vea, es un impostor, es un mentiroso, y poderlo acusar. Pero ustedes han estudiado y han visto que no pudieron en ningún momento. Sin embargo, Jesús, su predicación va acompañada de milagros. El ministerio de Jesucristo, un ministerio respaldado por el Espíritu Santo, y él mismo, como lo presenta el apóstol Juan, es Dios. Y como Dios, pues tiene la potestad para hacer milagros. Y él quiso mostrarse así frente a sus seguidores, y hubo milagros, pero finalmente los religiosos de la época, los que tenían el corazón endurecido, dijeron, Jesús hace milagros, pero porque está endemoniado. Y los hace en nombre de Belcebú, príncipe de las moscas, o príncipe de los demonios. Entonces Jesús ve y esa acusación, que es algo muy fuerte contra Jesús, y entonces les dice, mire, cualquier pecado en la tierra es perdonado, pero menos el pecado que tiene que ver contra una blasfemia contra el Espíritu Santo. Y el Señor parece que él voltea la página, dice, ahora voy a hablarles a ellos en parábolas, pero a los que creen, con ellos voy a hablar así directo, que entiendan muy bien. Y esa es la pregunta. Entonces, tratando de ampliar un poquitico el concepto de parábolas, las parábolas son historias o ilustraciones que se presentan al lado de la verdad, con el propósito de explicarla. ¿Ya? Una verdad más una enseñanza, una analogía que pudiera ampliar una verdad. ¿Sí me hago entender? Y entonces el rango de entrega del mensaje es un poquito más grande para que el que lo reciba diga, oiga, ahora sí lo entiendo. Son generalmente situaciones de la vida real y que por lo general van acompañadas de historias, por supuesto que pueden ser ilustraciones para poder llegar al oyente con un mensaje posiblemente más claro. Lo hermoso aquí que yo encuentro es que las parábolas son figuras literarias que las puede entender un niño. Y vamos a mirar que aquel que cierra el entendimiento y el conocimiento, para él le va a traer confusión. Bueno, avancemos un poquito. Puedo decir que las parábolas son analogías, son un símil o una metáfora ampliada que tiene una lección distintivamente espiritual contenida en la analogía. Bueno, puedo decir que Jesús tomó situaciones de su vida en su contexto. Cuando uno va a preparar una palabra, debe ir
primero a quienes se les dio el mensaje, o sea, al mundo de su época, de esa época, para saber qué fue lo que el autor quiso decir a esos oyentes, para luego traer esa palabra a mi mundo, en el mundo que yo estoy. Porque uno puede traer una enseñanza de hace 2000 y pico de años, 2100 años, tal y como está allí y aplicarla allí. Entonces Jesús usó elementos de su época. Él miró un contexto netamente del beduino del campo, del desierto. Si hubiera vivido en esta época, pues la palabra de Jesús hubiera usado, quizás elementos como las redes sociales, porque es lo actual, ¿cierto? Hubiera usado la robótica, por decir algo, y sería parte del mensaje de Jesús. Y ese es el proceso que uno debe tener en cuenta para contextualizarlo y poderlo comprender. Entonces, más o menos tiene que ver con la manera como Jesús lo enseñaba. Entendiendo, por supuesto, Jesús, el maestro por excelencia. No hay otro maestro como Jesús, ni siquiera Pablo. Aunque Pablo está catalogado como el hombre que pudo comprender a profundidad el mensaje de Cristo y escribe todas las epístolas, las enseñanzas a los pastores de su época, a los enviados a predicar la palabra, a los obispos de su época. Alguien dijo, ¿qué hubiera sido de Jesús sin Pablo? Ningún discípulo de la tierra de los 11 pudieron interpretar el mensaje de Jesús, tal como lo interpretó Pablo. Es una maravilla poder entender y estudiar las cartas paulinas, pero ni Pablo en ningún momento puede compararse con la sabiduría que Jesús mantuvo durante su enseñanza. Pero les estaba diciendo que los primeros 12 capítulos me entregan a Jesús, o Jesús se dedica mejor a dar una enseñanza entendible para todos, pero Jesús es juzgado. Y en el capítulo 13, entonces voltea la página. Y él comienza a hablarle a aquellos en parábolas, para que vamos a mirar el por qué. Yo dije ya el título del mensaje, o no lo he dicho. Bueno, en el primer mensaje, en el primer culto se le cruza a uno los tiempos. Podríamos decir, ¿quién gana, quién pierde? ¿Quién gana, quién pierde? O vencedores y vencidos. Bueno, él, vuelvo y repito, usó muchos métodos, pero usó las parábolas. Dijimos que cuando Jesús fue rechazado, su enseñanza directa y autoridad, entonces sus discípulos acuden a él para preguntarle y le dicen, ¿cuál es la razón para hablarnos en parábolas? Y entonces Marcos, en el capítulo 4, verso 11, aunque vamos a estudiar los siguientes versículos de Mateo 13, del 10 al 17, en Marcos hay una explicación un poquito más clara, como más entendible. Marcos 4, 11 dice, a vosotros os ha sido dado el misterio del reino de Dios. A vosotros. ¿A quiénes le está diciendo eso? A los discípulos. A vosotros os es dado el misterio del reino de Dios, pero los que están afuera reciben todo en parábolas. Yo quiero que usted preste atención a esto, porque es que las parábolas tienen algo especial. Los que están afuera, o sea, los que no han creído, reciben todo en parábolas para que viendo vean, pero no perciban. Está lo que dice Marcos. Y oyendo, oigan, pero no entiendan. No sea que se conviertan y sean perdonados. Yo digo, esto es como una contradicción o qué sé yo, ¿no? Porque se supone que el más interesado en que el mundo conozca la verdad hubiese podido ser Jesús. Pero aquí encuentro que Jesús no está interesado en algunos. Pese a que la palabra dice que Él no quiere que nadie se pierda, que todos procedamos al arrepentimiento. Pero la enseñanza que yo entrego aquí es que cuando un corazón se cierra al entendimiento de la palabra, sencillamente Dios lo deja en su confusión y aún las palabras que Él mismo da a Jesús le van a traer mayor confusión. Lo increíble de esto es que las parábolas son entendibles para un niño, para un pequeñito, para un infante, son bien entendidas.
Pero para el incrédulo le traen un alejamiento de Dios. Bueno, avancemos. Jesús estaba haciendo referencia al profeta Isaías cuando lo que anuncia aquí Marcos en el capítulo 6. Ustedes recuerdan el capítulo 6 de Isaías que tiene que ver con un canto fúnebre. ¿Recuerdan el canto fúnebre de Isaías capítulo 6? Tenía mi amado una viña. La había limpiado, la había despedregado, había hecho en ella un cerco y había sembrado en ella ¿qué? Uvas. Y cuando fue a cosechar, encontró uvas silvestres. Y entonces ese amado dice, ¿qué más puedo yo hacer por mi viña que yo no lo haya hecho? Y el Señor dice, entonces quitaré su cerco. Le quitaré toda la protección. Y la entrega. Y dice, y Isaías también lo anuncia, dice que no quiere que ellos puedan comprender ahora la verdad, porque el Señor lo ha dado todo para que el ser humano conozca la palabra. Pero en la medida que el corazón del ser humano se cierra, entonces Dios le quita la oportunidad de comprender más la palabra. Tranquilo, no se me afanen que hasta ahora estoy arrancando. Que a lo mejor se va a decir, yo estoy un poquito perdido. Tranquilo, aquí se va a ubicar. Bueno, estos son algunos comentarios de algunos teólogos contemporáneos, incluyo también a John MacArthur, que escribe esto. Jesús estaba haciendo entonces referencia a Isaías. ¿Qué dice MacArthur? La enseñanza era más fácil de entender, más accesible y conveniente. Estas historias estaban llenas de características familiares y escenas fácilmente reconocibles, metáforas agrícolas o pastoriles, asuntos propios del hogar y de la gente común. Es decir, que su uso no era para enredar a las personas, pero para darles claridad. Ese fue el propósito de las parábolas. Pero finalmente quienes las escuchan dicen, ¿de qué habla? ¿De qué habla? Además era signo de condenación para los que no creían. La idea era que ellos no entendieran los misterios que se estaban revelando, porque ellos ya habían rechazado al Mesías y por lo tanto serían condenados por su incredulidad. Es decir, aquella persona que cierra su corazón a la fe y a la palabra del Señor, ya está condenado, por supuesto. Alguno dirá, ¿cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Rechazar al Hijo de Dios. Quien rechaza al Hijo de Dios, entonces su corazón, el Señor lo entrega a la incredulidad. Y por eso todo aquel que resiste la palabra de Dios, cada vez se hace más incrédulo. Cada vez cuestiona más. Cada vez es más enemigo de Dios. Los fariseos y escribas en Mateo 12 y 13 dijeron que las maravillas que Jesús hacía, ya lo dije, las hacía ¿por quién? Por Belcebú. ¿Qué hacemos con las parábolas hoy entonces? Hoy en día, estas enseñanzas que se encuentran en las escrituras en tipo de parábolas tienen sabiduría y conocimiento que son revelados para los corazones obedientes. Cualquiera de nosotros, de la iglesia, que toma la palabra, las parábolas, va a ampliar su conocimiento. Permítame, me adelanto un poquito porque tengo bastante cosa aquí y el tiempo se nos está yendo. Las parábolas nos animan o te desaniman. Para los que aman a Dios, los que aman verdaderamente, son de ánimo. Pero para los que desprecian, entonces lo van separando. Quiero que miremos entonces el pasaje de versículo 10. ¿Qué dice la palabra en el versículo 10? Y vamos a encontrar 3 razones que nos entrega el pasaje del por qué las parábolas. Versículo 10 dice, entonces acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Es la pregunta de los discípulos. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será
quitado. Entonces, la primera razón que encuentro del por qué las parábolas es porque para que el que cree se le añada más. ¿Cuántos creen en la obra redentora de Cristo? Entonces usted ya está en ventaja. Porque a su fe y a su creencia, el Señor quiere añadirle más. Yo encuentro algo dentro de la teología y es la teología, la revelación progresiva. Esa es una frase bonita que hay que escribirla. Revelación progresiva. Y vamos a mirarla, ¿qué será? Uno puede imaginarse a los creyentes del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y cuando uno enseña en este tiempo, dice, la salvación está basada únicamente en la obra ¿de quién? Hay un solo camino, Jesucristo. Hay un solo camino, hay que tener cuidado, hermanos, porque yo escuché a Joel Austin diciendo que un musulmán también puede ir al cielo, que no necesita ir a Cristo. Y esas son las enseñanzas heréticas que aparecen en los grandes canales de televisión, que hay que tener mucho cuidado. Hay un solo camino para ir al Padre y ese camino es Jesucristo. Pero me surge entonces la pregunta, ¿y qué pasó con la gente del Antiguo Testamento cuando Cristo ni siquiera había venido? ¿Se perdieron? ¿Y por qué no se perdieron? Ellos recibieron la enseñanza y la revelación inicial de los profetas de su tiempo, recibieron la señal, las revelaciones de los profetas del Antiguo Testamento, las recibieron con la esperanza de un Mesías. Desde Abraham, por lo menos, bueno, en Génesis 1:21 nos habla también de la redención. Ahí, cuando dice que en la caída del hombre, dice que el Señor pondría enemistad entre la serpiente y la simiente de la mujer. Y la simiente de la mujer era el redentor del mundo. Y hay una enemistad entre la serpiente, que es el Satanás, y Jesús. Y desde entonces se comienza a abrir el panorama un poquito entre nubes, entre tinieblas, entre oscuridad y luz, pero ya se comienza a vislumbrar que aunque el ser humano cayó en su pecado, viene la oportunidad de salvación para el ser humano. O sea, está el plan de redención desde el Génesis. Abraham tuvo toda la revelación en Génesis capítulo 12, versículo 3. Cuando el Señor le dice, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es decir, que Eva y Adán escucharon la voz de Dios de la simiente y hubo revelación. Pequeñita, pero hubo una revelación. Pero luego en Abraham hay una revelación un poco mayor. Y Abraham la entiende, y por eso el pacto de Abraham, porque en la Biblia hay 4 pactos que luego algún día los estudiaremos, pero por ahora dejémoslo quieto. El pacto abrahámico, ahí, en ti serán benditas toda la familia de la tierra. Él recibió esa verdad como suya propia. Él no había tenido hijos. Su hogar ya era de una mujer de mayor edad. Él también ya era un anciano. Él ya no podía engendrar o por lo menos pensaba que ya no se podía. Pero el Señor le da esa promesa. A Abraham, tú no vas a morir porque en tu simiente, de tus lomos viene el Redentor del mundo. Por eso cuando el Señor le dice a Abraham, dame a tu hijo, tu único hijo, sube al monte Moria y sacrifícame a tu hijo. Abraham sube al monte confiado en que en Isaac está el ADN del Redentor del mundo. Así que algo estará planeando Dios con hacer subir a Abraham al monte, porque él sabe que ahí está la promesa, él sabía. Y es conocido como el padre de la fe. El padre de la fe, se me perdió mi pañuelo, aquí está. Conocido como el padre de la fe, por esas razones. Así que él subió, pero también descendió con la victoria en la mano. Este muchacho tiene el ADN del Redentor. O sea, ahí revelación progresiva. Los profetas lo anunciaron. ¿Y cómo puedo yo decir? Y hay varios casos, pero voy a citar solo uno por el tiempo. ¿Cómo hago yo para decir que ellos sí tenían algo de conocimiento de que el Redentor del mundo, o que ellos se salvaron esperando la promesa
del Redentor, la mujer en el pozo de Jacob. Porque cuando ella se encuentra con Jesús en el pozo de Jacob, ella sale corriendo a su familia para decir, he encontrado un hombre, creo que ese es el Mesías prometido. Ella tenía conocimiento. Y ese conocimiento, por simple y por pequeño que hubiera sido en el corazón de los primeros cristianos, de los primeros creyentes, de los hebreos de esa época, les dieron la oportunidad de ser hechos hijos de Dios y salvos. Así que no hay excusa para decir que ellos pobrecitos se perdieron. Pero esa revelación sigue aumentando. Porque luego ya Cristo, el verbo hecho carne, habitó entre los hombres. Y la palabra del Señor dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron les dio potestad. Es decir, fue necesario que un pueblo, que era el pueblo escogido, no lo recibiera a él. Los judíos cerraron su corazón, pero eso fue una victoria para los gentiles, usted y yo. Porque nosotros estábamos por fuera de la lista. Pero ahora se hizo posible para que el verbo hecho carne dijera, bueno, esos me rechazan, pues voy a tomar a estos que no son pueblo para hacerlo mi pueblo. Ahora, quite el concepto de Israel espiritual. Que algunos dicen, no, la iglesia es el Israel espiritual. No. Unas son las promesas para Israel, otras son las promesas para la iglesia. A Israel el Señor le prometió tierra. Usted va a leer en la Biblia todo lo que el Señor le prometió a Israel, y a la iglesia le prometió cielo. No sé cómo se la va a arreglar Dios. Usted me dice, pastor, explíqueme eso. Yo le voy a decir, no lo explico porque no lo entiendo. Es lo único que sé. Amén. El Señor le prometió a Israel tierra desde el comienzo. Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te diré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. A ellos todo el tiempo le está hablando en tierra. Pero la iglesia le habla de un cielo nuevo. Las bodas del Cordero van a ser en el cielo. Y nos habla de que el asfalto en el cielo es de oro. Dios es todopoderoso. Él es grande. Entonces, esa revelación progresiva es visible ahí. Ellos pudieron contemplar al Dios, la salvación del mundo, y ahora, cuando Jesús entra al templo, Él les dice que, en la época de Ageo, ¿se acuerdan Ageo cuando hace la reconstrucción del templo? Y están ellos llorando porque ese templo no se parece nada al templo que dejaron ellos de Salomón y ahora las ruinas. Y la profecía que viene de Ageo es, no se preocupen, porque un día la gloria que habitará este templo será superior a la gloria de Salomón. Pues Jesús mismo en persona, el Dios hecho carne, estuvo en ese templo. Y ese es otro avance de esa revelación progresiva. Ellos pudieron ver la gloria de Dios. La gente habitó con el pleroma de Dios, la plenitud de Dios hecho carne. Amén. Revelación progresiva ahí. Pero queda la promesa para nosotros, porque el Señor dice, cuando se va, es necesario que yo me vaya. No es que nosotros estemos en desventaja. Présteme su Biblia. No es que nosotros estemos en desventaja. Jamás. Se lo digo para que no se haga sentir en desventaja. Nosotros estamos en mayor ventaja que la gente que estuvo aquí con Cristo. Porque estamos bajo la promesa del Espíritu Santo. Cristo estaba limitado porque estaba en su cuerpo. El Espíritu Santo está en todos. Y derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y además de eso nos ha dejado la palabra, la Biblia. Aquí está el manual de conducta del cristiano. Aquí está el mensaje de Dios. Aquí compilado en estas páginas. Y por eso cualquiera de nosotros que se acerque a Dios le va a hallar y va a recibir más conocimiento del Señor. Te digo esto. Pensemos cómo hacen los animales para alimentar a sus crías. Un animal, una perrita, da cría. Digamos que una perrita dio 10 cachorros.
De los 10 cachorros, hay 3 que nacieron muy delgaditos, muy chiquiticos, muy pequeñitos, pero los primeros nacieron súper robustos. ¿Usted qué cree? ¿Los pequeñitos sobrevivirán? Lo más factible es que si no hay un ser humano que ayude y que ellos solamente por su instinto animal no lo van a lograr. Los fuertes sobrevivirán, los débiles morirán. Así es la vida cristiana. Eso es lo que las parábolas nos van a enseñar. El que es fuerte en Dios y se mete de verdad con Dios, no como el que quiere jugar a la iglesia, sino el que se quiere meter de verdad con Dios para conocerle. El que se mete en las profundidades. Dicen que la hermosura de los mares no está en la playa, está en la profundidad de los mares. Y así es Dios. La hermosura de Dios no está en la orilla. Por eso el Señor le dijo a sus discípulos, boga mar adentro. Y yo tengo que, para experimentar la grandeza de Dios, entrar a sus profundidades y conocerlo. Amén. Entonces los perritos que están débiles no van a sobrevivir. Pero los fuertes sobrevivirán. Porque a cualquiera que tiene se le dará más. Y tendrá más. Pero el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Dese cuenta usted que cualquiera diría, yo no entiendo esas predicaciones de Jesús. O sea, aquí se requiere ser valientes. La palabra del Señor dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. O sea, usted necesita ser un echado para adelante. Usted no es de los que, ay, hermano, yo no sé si ir a culto hoy. La verdad que este día como amaneció, no, está haciendo mucho frío. ¿Cómo va usted a ser bendecido? ¿Cómo va usted a crecer? Ay, tengo como espasmos. Siento que me va a venir un espasmo. Cuando yo estaba recién casado y mi esposa decía, vamos a la iglesia, yo le decía, estoy cansado. Decía ya, camine a la iglesia que allá descansa. Es una realidad, hermanos. Los débiles morirán. Los fuertes vivirán. ¿Cómo es usted, amado? ¿Cómo se encuentra terminando el año? ¿Bien emparrandado? Recuerde, los débiles morirán, los fuertes vivirán. Amén. ¿Qué dice Mateo 7, versículos 7 al 8? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque cualquiera que pide recibe y el que busca halla y el que llama se le abrirá. Esto tiene que ver con visión, acción. No, es que yo tengo visión para los negocios, pero no se le va haciendo nada, hermano. Nunca se inventa nada, hermano. Pastor, ayúdeme a orar por esta crisis económica. Y su merced, ¿de dónde trabaja? Dice, no, yo no trabajo. Y la Biblia dice, en el barbecho del pobre hay pan, mucho pan, dice, y se pierde por falta de juicio. Una vez estábamos instalando una lámpara y un joven estaba mirando y creo que se les va a caer esa lámpara. Le dije, pues muchas gracias por aproximarse y evitar que se cayera. Pero hay gente así, hermano. ¿Sí o no? Y lo he dicho jocosamente y lo repito hoy, hay gente que no pasa una hoja de vida por miedo a que le den trabajo. ¿En serio? Y pastor, ore por mí. A ver si la situación cambia. ¿Cuál situación que tiene que cambiar es usted, hermano? La situación va a seguir siendo la misma, los tiempos yo desde que me acuerdo, todos los tiempos han sido difíciles, hermano. Yo nunca he visto que hayan llamado ya a las 6 de septiembre a repartir fajos de plata, hermano. Que no le pase como en la época en que Venezuela había plata por montón y un colombiano se fue para Venezuela y dijeron, allá uno encuentra la plata hasta en las calles. Y llegó allá un paisano allá y vio unos billetes botados. Mañana comenzó a recoger. ¿Cuál es el problema?
Ah, sí. Entonces, visión y acción. Visión y acción. Recuerde, esto tiene que ver muy parecido al reino animal. Los fuertes vivirán, los débiles. Por eso, hermano, le invito a ser fuerte en el camino del Señor. Fuerte, hermano. Mire, un día vino Pedro Gómez, ¿es? El de los centros comerciales, el constructor. Yo no sé si todavía vivirá. ¿Ya murió? Bueno, lo cierto es que me hallé a un almuerzo que nos invitó. Ah, qué rico, usted no fue. Y me senté ahí a escuchar al viejo hablar. Ay, ves que escuchar a ese viejo era uno aprender. Yo decía, ese viejo todo lo que dice, digo viejo con respeto, ¿no? Cada palabra que dice el viejo es de respeto. Y una palabra que no se me olvida hoy. Digo, nosotros hemos construido los centros comerciales más grandes de Colombia, Latinoamérica, bueno, qué sé yo. Y queremos construir uno grande en Sogamoso, por eso que no lo gustó, se murió. Pero aquí queremos construir un centro comercial grande. Y nos han dicho que Sogamoso la economía está difícil. Pero yo he aprendido que cuando el viento sopla más fuerte, hay que pedalear más duro. Y así es, mi hermano. Hermano, que están surgiendo sectas, doctrinas de demonios. Hermano, metámonos más en la palabra, busquemos más la palabra, ahondemos más en la palabra y avancemos en la palabra. Entonces dijimos, número 1, ¿qué? Para que el que cree se le añada más. Ese es el primer punto. Número 2, para que los que rechazan pierdan lo que tienen. ¿Sí ven? Los que rechazan pierdan lo que tienen. O sea que cuando esta palabra está así escrita, me da a entender que nadie tiene excusa delante del Señor. Porque cuando el Señor nos habla de la parábola de las minas o los talentos, a los 3 que llamó, a ninguno le dijo, no, y su merced sí, desafortunadamente no le tocó nada. Usted no puede decir que no le tocó, algo le tocó. Algo le tocó. Entonces, el propósito será cerrar el entendimiento de los incrédulos. Para eso son las parábolas, para cerrar el entendimiento de los incrédulos. Y aquí le voy a dejar una pildorita. Si va a traer a alguien que es incrédulo y criticón, primero ore y si no, mejor déjelo en casa. Si usted ha hecho una oración para decir, lo llevo y va bajo la unción de Dios aquí, lo va a respaldar, porque lo trae aquí se va a llenar de crítica. Y va a salir renegando de todo lo que vio en el culto. Porque es un incrédulo. Y para eso es la misma palabra. Para que el que cree se le añada más a su fe. Pero para el que viene a criticar salga más rabioso y confundido. ¿Cómo les parece? Pastor, ese mensaje no será que está equivocado. Pastor, ¿por qué no vuelve y lo estudia mejor? Para cerrar el entendimiento de los incrédulos. Es la palabra de Dios. Para que viendo no perciban. Los de corazón duro a menudo rechazan la verdad. La gente que tiene el corazón duro, cualquier verdad que usted le diga, eso no es así. ¿Quién le dijo a usted? Todo lo cuestiona. Ese es el incrédulo. Los incrédulos actúan en contra de la verdad. Siempre. Hay una verdad y entonces yo le voy a buscar porque fue lo que le dijeron a Jesús. No, usted sana, pero porque está endemoniado Jesús. ¿Cómo le ocurre? Una casa dividida no prospera jamás. ¿Cómo Satanás va a echar fuera a Satanás de su casa? Eso es una mentira. Ellos no podían comprender que los milagros que ellos estaban percibiendo eran milagros hechos en la dimensión del Espíritu Santo. Y permítame hacer un paréntesis aquí, que también lo hice en el primer culto. Nosotros en la empresa tenemos una persona que trabaja, se llama Manuel. Y yo les pedí oración a ustedes porque Andrés Felipe es su hijo, ¿no? De 12 años, ¿es 12 años? 9 años. El niño hace unas 2 semanas atrás lo mandaron donde los abuelitos a descansar y lo llamaron a ellos para decir que el niño estaba como regular. Tenía diarrea, vómito y maluquera el niño en general. Y fueron a recoger el niño de la abuelita
Cuando lo fueron a recoger, tenía la cara inflamada y decidieron llevarlo al hospital aquí de Sogamoso. Y de aquí, del hospital de urgencia, lo remitieron en ambulancia a la unidad de cuidados intensivos de cancerología en Bogotá. Ese hombre quedó, dice, hasta antier todo estaba lo más de bonito. El niño nunca lo habíamos visto enfermo de nada, de nada. De una vez a cirugía para colocarle un catéter para hacerle diálisis, todos los procedimientos, sondearlo, mantenerlo con una sonda en el pene para poder ayudarle, y en cuidados intensivos, y el papá pues en la clínica ahí, de día y de noche ahí. Lo escuché llorar por el teléfono desesperado, ese hombre. Nosotros oramos aquí, yo pedí oración. Cuando mandemos una oración en la reintercesión, prestemos la atención. A veces hay una necesidad de vida o muerte, hermanos. Yo expliqué más o menos clarito así, si usted la leyó. La iglesia, los que oraron no fueron oídos. Porque hasta hace 3 días que me había hablado con él, no, yo les pregunto a los médicos y dicen que no, que ya no se puede hacer nada, que el niño ya le toca diálisis de por vida, que sus riñones no reaccionaron, que ya no hay nada que hacer, que no han detectado la bacteria, que está atacando el organismo, ahora tiene vómito de sangre, con sangre, el niño está cada vez peor. Escucharon papá, sí, uno queda uno sin palabras. Nosotros seguimos orando, aquí el miércoles volvimos a orar, creímos, Señor, reversamos todo diagnóstico en el nombre de Jesús. Amén. Ayer nos comunicamos y dijo, don Carlos, las cosas cambiaron. El médico decidió quitar la sonda y el niño volvió a orinar. La primera vez orinó sola agua pura, no hubo orines, no tenía el olor característico de los orines, pero hoy orinó amarillo y con bastante olor. Yo creo que hasta ese olor que para algunos les molesta, en momentos eso es una victoria, hermano. A veces enojados, que orines y huelen feos, pero es que es la muestra de que el organismo está bien, sus riñones están bien. Y entonces el médico le dijo que los riñones se habían activado nuevamente y que ya estaban dando con todo el asunto para combatir. Sigamos orando porque hay que verlo aquí, hermano. Eso es lo que Dios hace. Mi pregunta es, ¿por qué la gente no cree cuando tenemos un Dios todopoderoso? Los incrédulos actúan en contra de la verdad, porque cualquiera le va a buscar explicación. Yo fui al médico y yo todo el tiempo era, Señor, yo te pido por un milagro para mis ojos. Y un médico que no es creyente me dijo, yo no me explico cómo usted ve, pero usted ve. Y para mí es lo que los científicos no tenemos explicación. Para mí esto, la única palabra es un milagro. Yo dije, las piedras tienen que hablarlos a nosotros. A veces falta que las piedras nos hablen para que aprendamos a creer. Pero los incrédulos actúan en contra de la verdad. Siempre van a buscar explicaciones de la física, de la gravedad, del ambiente, de la presión atmosférica, de todas las arandelas que nada tiene que ver con la fe. Y a ese que cuestiona, pues se le añadirá más error. Los incrédulos consideran que es un ataque personal. Cuando uno predica, ese predicó fue para atacarme a mí. Y entonces piensan que yo soy chismoso, que ando buscando qué hace usted. Yo no ando, hermano, a mí el tiempo no me alcanza para andar sabiendo qué hace usted. ¿Cómo va a entrar de cada uno aquí a ver qué dice? No, yo doy una palabra basada en la Escritura, por supuesto. Y si el Señor le habla, hermano, pues vaya usted con Dios. Amén. El incrédulo se ha vuelto insensato y se niega a entender los misterios de Dios. Ese es el incrédulo. Pero ¿sabe que Dios nos ha llamado a una vida diferente? Usted está aquí sentado porque es una persona creyente, una persona de fe, que marcamos la diferencia, que aunque este mundo cada vez se consume en cosas terribles, nosotros seguimos viendo al invisible. El nuevo modelo de familia ahora ya lo plantearon Claudia López y su esposa ahora. 2 mujeres se casaron y adoptaron un hijo un perro como hijo, perdón. Un perro como hijo. El hogar de ella son 2 damas y el hijo es un perro con corbatín.
modelo de familia de una modernidad líquida. Pero nosotros sabemos que cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Y que el modelo de familia es un hombre, una mujer y unos hijos. Entonces, hoy en día los jóvenes no quieren tener hijos. Y le dicen al perro, dicen, vaya a saludar a su abuelito. Diablo mentiroso, ¿verdad? Cuidado, hermano, cuidado, parece chistoso. No lo haga. El incrédulo se ha vuelto insensato y se niega a entender los misterios de Dios. Un hombre que rechaza a Dios experimenta ceguera judicial. O sea, es un ciego voluntario. Pero sobre esa ceguera hay juicio. Porque Dios le va a reclamar. El hecho de que la persona no crea no quiere decir que Dios no lo va a reclamar. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Amén. Y entonces, ¿qué sucede? Dios los entrega a la impureza. Mire lo que dice. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Cómo les parece? Ese es el resultado del hombre que se aleja de Dios. O sea, no le eche la culpa al diablo, es que el diablo lo tiene atado, no, es que Dios mismo se encarga de empujar a una persona que se niega a recibirlo, se encarga él mismo de empujarlo al error. Dios mismo. Anteriormente yo le echaba la culpa al diablo, ahora me digo, Señor, tú eres soberano, tú haces lo que quieres. Así que díganle al Señor, dame un corazón sensible a tu palabra. Dame un corazón, unos oídos que puedan oír tu mensaje. Dame unos ojos que puedan ver. Dame un corazón, una mente que pueda creer a un milagro. Que aunque los médicos digan diálisis de por vida, podemos decir todo diagnóstico es reversado. Y he aprendido que un milagro para Dios es como una gotica de agua en el océano. Punto. Para nosotros cosas increíbles, para Dios todo es posible. Porque lo hace. Entonces el que no quiere se le deja ir. Y entonces lo que tienes le será quitado. Dice la palabra en Salmos 81:11. El hombre que endurece su cerviz será quebrantado. Ellos luchan contra la predicación, ellos luchan contra la sanidad que ofrece Cristo, ellos luchan contra los siervos de Dios, ellos luchan contra Cristo sencillamente. Y la palabra del Señor dice, dura cosa es dar golpes contra el aguijón. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué sus acciones de esos hombres es inclinadas a no aceptar lo de Dios? Porque ellos aman más las tinieblas que la luz. Y es más fácil que le crean de pronto a una bruja que a la oración de un pastor. Una vez por ahí me enteré de un hermano, la esposa lo hizo quedar mal. Y yo dije, uy, este bendito es que es para agarrarlo a juguete. No, es que él fue y se mandó a hacer el baño de las 7 hierbas. Pero si este bendito lo he visto sentado aquí en la iglesia, ¿cómo va a ir un día donde una vieja que le haga un lavado de rosas? O de hierba, yo no sé cómo es esa cosa. O sea, no tener entendimiento. El riesgo es que el Señor nos entrega al error. O sea, cada paso que nosotros demos en la vida, si va en contra de lo espiritual,
de lo que Dios ha establecido, téngale cuidado, porque yo puedo estar poniendo en riesgo la vida espiritual de victoria que Dios quiere darme como cristiano. Después la gente toda con, ay, pastor, ¿qué hacemos? Hermano, arrepiéntase. Mira de dónde has caído y arrepiéntete, dice la palabra del Señor. Amén. Número 3. ¿Cuál fue el número 2? Bueno, quiero leer esta parte porque no la leí para completar la parte, el punto 2. Dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la palabra de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. Un corazón engrosado. A veces lo tenemos todo económicamente, entonces yo de Dios no necesito nada. ¿Para qué ir a la iglesia? Ya ir a quemar tiempo, a perder tiempo. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Al fin de cuentas, ¿qué nos vamos a llevar de esta tierra aquí? Nuestras buenas acciones. Hay algo que sí vamos a poder llevar de esta tierra si lo hacemos bien. Se lo aseguro. ¿Qué será? Sus hijos. Sus hijos. Sus hijos, nuestros hijos los veremos allá en los cielos. Si hicimos bien, si criamos bien a nuestros hijos, los veremos allá. Que ningún hijo suyo se pierda, hermano. Bueno, con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Ahora sí, punto 3, para que el que reciba alcance las bendiciones. O sea, no solamente se le añada más, sino que ahora pueda vivir en las dimensiones del reino de Dios. Hemos visto grandes cosas, hermano. Hemos visto al Señor. Esta mañana venía Ed Guitar, yo siempre he testificado aquí, cuando el médico me dijo, hemos visto de cerca, joven que trabaja con nosotros, y el médico me dijo, ¿usted qué es de él? Cuando fui yo a preguntar a la clínica de Laguito, porque estaba ahí le estaban colocando una mascarilla con oxígeno, y le dije, bueno, él trabaja conmigo. ¿Y usted es el patrón de él? Le dije, sí, señor. No lo vaya a despedir. Le dije, no lo voy a despedir, ¿por qué? Dijo, él ya está en un proceso terminal, él se va a morir. Y pero si él me pidió permiso para venir porque se sentía con gripa. Dijo, no, él tiene un tumor en el tórax por aquí. Me llevaban a ver el computador y eso era una cosa que se movía, como si tuviera vida, ese tumor ahí grandote, apenas se movía ahí. Y se lo llevaron en ambulancia para Bogotá. Y allí lo recibieron, nosotros quedamos aquí orando, Señor, reversamos todo el diagnóstico, Padre, oramos, pedimos misericordia, gracias al Señor. Y cuando llegó al médico, allá el médico lo observó y dijo, el médico, ya un hombre catanito, mayor, lo observó y le dijo, hace por lo menos 20 años que no veía un tumor de estos. Pero tranquilo, chino, que usted esto no se muere. Y estaba hoy con otro aquí en culto y ya retornó nuevamente a trabajar. Está juicioso. Después de 19 meses de incapacidad médica. No lo eché. Pero es Dios bueno. Es Dios bueno. Es Dios bueno. ¿Por qué no creer? ¿Por qué cerrar el corazón a un Dios tan bueno que nos ama y quiere lo mejor para nuestra vida, hermano? Yo perfectamente podría estar sentado por aquí escuchando y moviéndome con un bordoncito. Se lo aseguro, así era. El doctor Chaparro, aquí en Sogamoso, me dijo, don Carlos, prepárese. Yo lo único que le puedo decir es que se prepare. Prepárese porque ya para sus ojos no hay nada que hacer. Si usted sale de un consultorio de un oftalmólogo y que le conoce con ese diagnóstico, ¿usted cómo sale? Pero Dios es bueno. Dios es bueno. Y vale la pena creer. Y vale la pena confesarlo. Amén. Entonces dice el versículo 17. Versículo 18.
No, versículo 17. Dice, porque de cierto digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Le está hablando eso a sus discípulos. Pues claro, como estaba hablando en la época de... ¿Se me fue el nombre del profeta? Ageo. En la reconstrucción del templo, ellos recibieron la promesa de que un día ese templo sería lleno por la gloria de Dios. Ahora la gloria postrera será mayor que la primera. Gracias. Ahora delante de ellos está el Salvador del mundo. Está el pleroma de Dios. La plenitud de Dios está con ellos. Entonces, lo que el Señor le está diciendo, ustedes son bienaventurados. Mis discípulos son bienaventurados. Porque con ustedes hablamos como dos amigos de confianza. Y esa es la palabra para la iglesia. Dios nos da una palabra de confianza. Por eso, volvemos a nuestro punto de la revelación progresiva. Cuando yo leía la Biblia, yo decía, yo no entiendo aquí, esto allá. Y sobre todo cuando uno me mete a las genealogías, dice, ¿y para qué? Pero cuando uno comienza a recibir esa revelación progresiva, ojo, porque es una revelación progresiva de la palabra. No me venga a decir que el Señor le mostró hoy el cielo con una señal que decía ¿cómo es? SC. Y usted dice, el Señor me llamó, decía SC, sirve a Cristo. Y yo le decía, no, eso es siembra cebolla, mi hermano. Sí, porque es que hay gente que inventa unas revelaciones bien. Yo quiero una revelación de la palabra, que usted habla la Biblia y diga, mire, este pasaje me trajo luz a mi vida, mire lo que está aquí en la palabra. Esa es la revelación progresiva. No necesita usted a un José Smith para que le dé el libro del Mormón y lo pueda ahora leer, ¿no? Usted necesita la Biblia para que la Biblia se haga carne en su vida, en su corazón, se revele a su vida, y lo que usted no entendía hace años, ahora sí lo entiende. Por eso al que se convierte de nuevo, no se le puede exigir que entienda todo lo que el viejo ya entiende. Me da tristeza cuando el viejo no entiende y se manda a hacer un baño de rosas. ¿Sí ve? Porque el que ha recibido la luz de Cristo y se entusiasma más por Cristo, todo el tiempo va a recibir más revelación de Cristo y va a disfrutar esa revelación de Cristo. Y la palabra cada vez la va a entender más. Entonces, el oficio de Jesús con sus discípulos es que se dedicaría a revelar los misterios del reino solo a sus seguidores. Los discípulos ahora disfrutan con sus ojos lo que los profetas anunciaron un día, lo que estaba por ahí escrito en la Torá, en la ley. Ahora ellos lo están viendo, están ellos con la plenitud de Dios. Pero mire, nosotros, y lo dije al comienzo, la iglesia es neotestamentaria, ¿no? Por supuesto que no cerramos los ojos al Antiguo Testamento, no, jamás. El detalle es que algunos toman promesas del Antiguo Testamento para hacerlas suyas en este tiempo y no corresponde. Por eso hay que saber estudiar la palabra. Que algunos comienzan a confesar cosas y dicen, espere, hermano, eso no es para usted. Entonces, hay que saber qué es lo que me corresponde a mí. Recibirlo y disfrutarlo, porque usted puede tener las promesas suyas para su vida, pero si no las reconoce, no las va a vivir. Una pequeña ilustración. Con mi esposa fuimos a un evento de parejas de familia a Perú. Y entonces, por ahí cerca no había nada para comer, cerca del lugar del evento. Y yo vi un mezanín allá grande. Yo dije, uy, allá hay harta comida. Allá hay harta comida. ¿Quién venderá allá para uno poder subir a comer? Y yo le pregunté a una señora y dice, mire, ¿cómo hace uno para poder acceder a esos alimentos que están allá en ese mezanín? Y ella me dijo, ¿usted es extranjero? Le dije, sí, señora. Eso es para los extranjeros. Y yo ya como 2 días aguantando hambre. Y nos subimos allá y nos atendieron. Había buffet para los extranjeros. Y no, aquí lo que hay es comida. Yo abajo agonizando.
Mire, hermanos, así son las bendiciones de Dios. Están todas expuestas para su iglesia. La iglesia neotestamentaria tiene las bendiciones ahí, lo que le corresponde. Por eso estudie la palabra. ¿Qué me corresponde a mí para que no esté reclamando lo que no me corresponde? Le dije que a la iglesia le corresponde el cielo y usted está reclamando tierra. ¿Sí o no? Como los judíos. Reclámele al Señor lo suyo. Al Señor, yo vengo por lo mío, Señor. No voy a reclamar lo que no me corresponde. Quiero reclamar lo que me corresponde, Señor. Los discípulos están dichosos. Ahora tienen ahí la plenitud del Hijo de Dios con ellos. Nosotros, la iglesia, debemos entender lo que se nos ha revelado para nosotros. Tenemos la palabra de Dios, deleitas en la palabra. Salmos 19, 7 y 8 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ¿Qué más queremos? La Biblia. Deleítate en la palabra del Señor. Gózate en la palabra. Saca tiempos de allá donde sacas tu tiempo a solas con Dios. Abre esa Biblia, léela, cómela, disfrútala. Dígale: Señor, el pastor dijo revelación progresiva. Hay cosas que todavía no entiendo, Señor, pero que comience, que despegue esa revelación progresiva. No espere que se le aparezca un ángel, un destello de luz. ¡No! Que algunos están buscando revelaciones así, hermano. Voy a meterme en ese cuarto oscuro a ver si de pronto brilla una luz. Brilla para ahí a la luz perpetua, hermano. Usted tiene la Biblia, hermano. Más bien, en vez de apagar la luz, préndala, ponga una lámpara y a leerla, hermano. A ver si se le aparece una luz. ¿Qué luz? Ni que nada, hermano. Lea la Biblia. Ahí está la luz. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es que sabe que venimos de una sociedad exotérica. Los que han estado cerca ya, donde le leen el tabaco, le leen en la mano, le leen el chocolate, pues siempre va a estar queriendo buscar brujas. Pero el que renunció a eso dice: lo mío es la palabra, y la palabra trae la revelación a mi vida. Y no les digo nada más. 1 Corintios 2:9 y termino aquí. Antes bien, como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Amén. El Espíritu nos la reveló. El Espíritu Santo quiere revelarle cosas que están ahí en la palabra de Dios. Así sea leyendo las genealogías, va a encontrar cómo esa línea genealógica de Jesús, aunque había momentos en que el hilo se hacía muy delgadito y parecía que ya Cristo ya no iba a venir, volvía y al rato engrosaba y se volvía grueso. Es la genealogía de Jesús, hasta que Jesús vino y alumbró esta tierra. Él es la luz del mundo. Él vino a esta tierra para que nosotros no camináramos más en tinieblas. El pueblo que le esperó vio gran luz. Ese pueblo está aquí sentado hoy con la luz del Evangelio. El Evangelio ha alumbrado nuestra vida y ya no caminamos más en tinieblas. Colóquese de pie. Colóquese de pie. Dele gracias al Señor. Dele gracias al Señor por